Después de 4 duros meses de trabajo, presentamos aquí el robot realizado por el equipo 1 para la asignatura de robótica. Comencemos con un vídeo mostrando la visión general del robot. Thor, que es como se ha denominado al prototipo, es un robot de cinemática articular con una guía lineal que le permite desplazarse lateralmente, aumentando así su campo de acción. Este brazo robótico es capaz de realizar trayectorias lineales en cualquier dirección, así como dibujar círculos en 3D en cualquier plano del espacio. Asimismo, podría realizar operaciones de pick and place y de paletizado, gracias a la pinza con la que cuenta en su extremo. Además, al contar con 4 grados de libertad, su cilindro de trabajo es realmente amplio. Describamos ahora uno por uno todos sus componentes. Comenzaremos por la pinza, una LGNS Gripper que gracias al movimiento de sus dos articulaciones, la mano y el dedo, permite al robot el posicionado preciso de su extremo. En pantalla se muestra la articulación del codo, en la que en última instancia se tuvo que emplear el servo del dedo, por motivos que se detallarán posteriormente. También se aprecian en la imagen los perfiles de aluminio adquiridos en MakeBlock, con los que se unen las diferentes articulaciones. Aquí se muestra la articulación del hombro, en la que el servo de MakeBlock sí que dio muy buenos resultados. Se pueden apreciar también los ajustes mecánicos realizados para que la precisión del robot fuera máxima. El ensamblaje del brazo robótico como tal a la estructura de la base fue uno de los aspectos mecánicos más importantes. La guía lineal es un elemento clave del robot, ya que, como se ha dicho, amplía enormemente el campo de trabajo de este. El movimiento sobre dicha guía es recogido por un encoder incremental que se muestra en pantalla. La librería usada para este encoder utiliza las interrupciones de Arduino para detectar los incrementos en el desplazamiento lineal de la base. Para la inicialización de la posición del robot sobre la base se emplea un final de carrera. En cuanto al control del motor DC de la base, se emplea la controladora que se ve en pantalla. Todas las conexiones necesarias para el correcto funcionamiento del robot se llevan a cabo sobre una protoboard. Finalmente, para la alimentación del circuito empleamos una fuente de alimentación obtenida de un ordenador. Pasemos ahora a la descripción del modelo cinemático, cómo se ha obtenido y cuáles son sus principales características. Ya que el robot es de tipo articular, su modelo cinemático no es complejo y hemos podido resolverlo a través de métodos geométricos, aunque también podríamos haber aplicado de Navier-Hattenberg. En cuanto al modelo cinemático directo que se ve en pantalla, el orden en el que se resuelven las ecuaciones no es importante. Sin embargo, en cuanto al modelo inverso, este orden sí influye. Comenzaremos hallando el coseno de Q3, para después obtener el valor de Q3 como tal, ya que este dependía del primero. Q3 es la coordenada articular del codo. Posteriormente hallaremos Q2, coordenada articular del hombro, ya que ésta depende de Q3. Finalmente, obtendremos el valor de Q4, coordenada articular de la mano, que depende de su seno y coseno. En cuanto a Q1, este puede ser hallado en cualquier momento ya que simplemente toma el valor de la coordenada Z de la base del robot. Como resumen, se muestran aquí las ecuaciones del modelo cinemático inverso. En cuanto a las soluciones múltiples, estas se tratan de la siguiente manera. Dependiendo de la mesa de trabajo en la que esté el robot, se ha elegido codo arriba o codo abajo, lo que se refleja con un signo más o signo menos en el código generado en Arduino. Para terminar con este apartado de modelado cinemático, estudiaremos cuál es el efecto de los puntos singulares en nuestro robot. Los puntos situados dentro del cilindro de trabajo no han sido tratados en el código. Sí que han sido tenidos en cuenta, sin embargo, los puntos inalcanzables del robot, entendiéndose estos como aquellos puntos que están fuera del campo de trabajo. Para ello, en este fragmento de vídeo veremos cómo pequeñas variaciones de las coordenadas cartesianas generan grandes cambios en las coordenadas articulares del robot, debiéndose esto a que el jacobiano se anula en el punto singular. En este apartado veremos cómo hemos generado las trayectorias y qué criterios hemos seguido. Para muestrear la recta se ha empleado una variable k que parametriza a esta en el siguiente sentido. Cuando la posición actual es igual a la posición inicial, k vale 0, y cuando la posición actual es igual a la posición final deseada, k valdrá 1.
siendo el incremento en cada ciclo igual a 0.05. Por otro lado, se realiza un movimiento simultáneo de ejes, enviando los datos a los servos a través de los PWMs del Arduino. De manera que la posición de destino indicada se alcanzará cuando todos los ejes hayan terminado de realizar sus movimientos. Todos los cálculos se realizarán en Arduino, mientras que LabVIEW nos servirá de interfaz hombre-máquina. La secuencia comenzaría enviando los parámetros deseados a través de LabVIEW. Este reenviaría las instrucciones a Arduino, el cual finalmente se encargará de mover los actuadores. Con respecto a la trayectoria circular, las ecuaciones empleadas han sido las que se muestran en pantalla. A continuación veremos cómo se realiza el control sobre cada eje. El captador del motor de la base se lee por interrupciones, tomando una referencia cuando se inicia el programa, gracias a un final de carrera. Además, el bucle se cierra totalmente en Arduino, siendo LabVIEW, como ya se ha dicho, una interfaz hombre-máquina. En cuanto al controlador del motor de la base, se emplea un PID, para el cual se utiliza una librería de Arduino, teniendo simplemente que elegir los parámetros K_P, K_I y K_D. En nuestro caso, los parámetros elegidos son 3, 4 y 0.2, respectivamente. Dichos parámetros han sido obtenidos a través del método de autotuning de Ziegler-Nichols. En cuanto a la arquitectura de control, es importante recordar antes de nada que LabVIEW es simplemente un instrumento de envío y recibo de datos, siendo Arduino el encargado de realizar todos los cálculos. En la parte izquierda de la figura se establece la configuración serial para la comunicación con Arduino. Una vez dentro del bucle observamos un fader de funcionamiento que establecerá el modo elegido a través de la habilitación de la sentencia case correspondiente y deshabilitando el resto. De seleccionar el modo 1, en primer lugar se escribirían sobre el puerto serial las órdenes de control formateadas con un string determinado. Después, esperaríamos un tiempo prudencial para evitar colapsos y, posteriormente, leeríamos lo que recibimos de Arduino para, finalmente, graficarlo y poderlo sacar por la interfaz. Se mostrarán ahora por pantalla las estructuras del modo 2 y del modo 3 y 4, que en cuanto a diagrama de bloques se refiere son muy similares a los del modo 1. Se quiere hacer hincapié en que LabVIEW no realiza ninguna operación. Su función es, por un lado, graficar todo lo que llega de Arduino y, por otro, enviar a Arduino los parámetros que nosotros introducimos en la interfaz. Una vez visto el sistema interno de bloques de LabVIEW, veremos ahora cómo hemos estructurado la interfaz gráfica, a través de la cual nos comunicamos con LabVIEW y, en última instancia, con el robot. En la parte superior se ha definido una zona de configuración. Además, se han incluido dos paneles con unas variables de error. Ya que se quieren realizar distintas tareas, habremos de determinar distintos modos de funcionamiento. El fader para definir ese modo de funcionamiento podemos verlo ahora en pantalla. Dependiendo del modo que seleccionemos, tendremos acceso a diferentes funcionalidades. En el modo 1 tenemos un knob para cada articulación. Para el motor de la base se grafica la posición real y la posición deseada. Podemos apreciar también los knobs del hombro, el codo, la mano y el dedo. En el modo 2 se le puede indicar al robot que vaya a una posición concreta del espacio, X y Z. Además, se podrá definir también la orientación de su extremo, OR X y OR Z. Si este punto no es alcanzable, se encenderá una luz roja. A la derecha podemos ver también las coordenadas articulares en cualquier instante. Asimismo, en la parte superior derecha del modo 1 se incluye un indicador de posición que muestra las coordenadas cartesianas en función de las articulares. En el modo 3 se introduce el punto final de una recta, que el robot intentará describir. Finalmente, en el modo 4 podremos realizar trayectorias circulares. Determinaremos el punto del círculo en el espacio, X y Z, así como su radio, R, y por último los valores de phi y teta para definir la orientación del círculo en el espacio. Después de toda la charla técnica llegamos a las esperadas demostraciones. Comencemos con el primer modo. En él podremos ir moviendo uno a uno los grados de libertad de manera independiente. Comenzaremos por la base. Su movimiento, como ya se ha comentado antes, se genera a través de un PID. Vemos que la precisión es muy elevada. Posteriormente veremos cómo el hombro se mueve al ritmo cubano. Arriba, abajo,
abajo, arriba. Parece que le gusta, o al menos eso indica el movimiento de su codo. Como se puede ver, el baile también es una funcionalidad de nuestro robot. Para comprobar la funcionalidad del modo 2, realizaremos lo siguiente. Empleando el modo 1, llevaremos al robot a una posición aleatoria Esta parece buena. Anotamos el punto y anotamos también las coordenadas 331, 104 y 117, que son las coordenadas cartesianas del punto marcado. Ahora, al ritmo de La Habana, mandamos al robot a otra posición aleatoria. De manera que, al cambiar de modo 1 a modo 2, podamos enviarlo de nuevo a su punto. Como vemos, la precisión no podría ser mejor. A continuación demostraremos el modo 3, en el cual el robot es capaz de seguir una trayectoria lineal. Indicaremos el punto al que queremos que vaya y, estando en el modo 2, cambiaremos al modo 3. Y veremos entonces cómo se dirige al punto indicado siguiendo una trayectoria lineal. Realizaremos ahora otra línea recta pero manteniendo la z constante. Se verá cómo la trayectoria es mucho más continua y mejor definida. Por último, veremos cómo nuestro robot es capaz de describir círculos en el espacio. Solamente tendremos que indicarle el centro del círculo, su radio y los ángulos θ y φ, que representan la posición del círculo con respecto a los ejes z y x respectivamente. La posición y orientación indicados son respecto a ejes fijos del robot. No queremos terminar sin recordar que nuestro robot es también capaz de realizar pick and place. ¡Veámoslo! Bueno, no todo es color de rosas. Esto sí, la verdad que algún problemilla tuvimos. Bueno, tampoco fue para tanto. Es cierto que para llegar a esta idea tuvimos que pasar por algunas etapas complicadas, pero oye, al final se parece bastante. Algunos de los elementos que no nos acompañan hoy fueron el encoder, que perdió una de sus patas, la fuente de alimentación que nos prestó Antonio, que quedó un poco chamuscada. Por un pelo Jesús nos sale ardiendo. ¡Wow! ¡Fuego! Nah, en realidad estábamos haciendo un stress test. Pero sin duda nuestro mayor quebradero de cabeza fue esto, el servo del codo, de MakeBlock. Debido a que tuvimos que hacer algunos cambios de motores con respecto a la planificación inicial, decidimos trucarlo. Al principio todo iba bien, pero la cosa se fue torciendo. Y es que aunque conseguimos perfectamente tratar la parte electrónica, los engranajes no fueron tan bien. Sí, falta un diente. Este era el segundo servo que empleábamos en el codo. Intentamos por todos los medios arreglarlo, pero la verdad que sin un diente la cosa no iba del todo fluida. Pero si algo hemos aprendido de todos estos problemas y errores es que nunca hay que comprar un servo en MakeBlock. Es broma, el problema está claro que lo creamos nosotros al abrir el servo. A lo que iba. Realmente hemos aprendido muchísimo y seguro que todas estas experiencias nos servirán en un futuro. Además, hemos podido conocernos mucho mejor y hemos disfrutado todos juntos trabajando. Espera. ¿Ahí falta alguien? Hello? Steffen! Wo bist du? Entschuldigung, estaba en Alemania. Tranquilo, hombre, ya estamos todos. Además, solo me queda hacer una cosa, y es dar la enhorabuena a mis compañeros por este trabajo. Y recordad, no hay objetivos imposibles, solo personas que se cansan antes de lograrlos.